A la hora de empezar a hablar y empezar a formar nuestras primeras oraciones en francés, hay ciertas reglas básicas que tenemos que empezar a respetar, sobre todo en materia de concordancia, a la hora de poder formar nuestras oraciones básicas. ¿Está bien? Hoy día vamos a ver en este tema los adjetivos y la concordancia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de concordancia? La concordancia puede darse de dos maneras. Puede darse en género y puede darse en número. Vamos a ver cómo aplica esto en español para poder más o menos hacer el paralelismo y luego vamos a ver cómo funciona esto en francés y vamos a aplicarlo en ejemplos. En español, la concordancia se genera generalmente en los adjetivos, por ejemplo, cuando yo intercambio entre la A y la O. Muchas veces tenemos adjetivos en los cuales si termina en A, lo estoy concordando en femenino, y si termina en O, lo estoy concordando en masculino. Y la concordancia en número se genera generalmente, para la redundancia, agregando una letra S al final del adjetivo, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, si el adjetivo es lindo, si es en femenino es lindas. No, si es en femenino es linda. Y si es en plural es lindos o lindas, ¿no? Se le agrega la S para el plural, se cambia por una A para el femenino. Tenemos reglas que siguen esta estructura también en francés, sin embargo no es cambiar entre la A y la O. Vamos a ver eso para que luego después de esto podamos nosotros solamente aprender o descubrir cuáles son los nuevos adjetivos y a poder de plano empezar a concordarlos correctamente. En francés se agrega una letra E para pasar al femenino, ¿ok? En francés se agrega una letra E al adjetivo para pasarlo al femenino. Y se le agrega una letra S, y ese sí es igual que en español, al final para pasarlo al plural. ¿Está bien? Repito, en francés se agrega una letra E al final del adjetivo para pasarlo al femenino y se agrega una letra S al final para pasarlo al plural. Aquí podemos ver una serie de ejemplos. En la primera columna tenemos el adjetivo en masculino, en la columna central tenemos el adjetivo en femenino y en la última columna tenemos el adjetivo en español. Vayamos con el adjetivo de inteligente. En masculino se dice intelligent y en femenino se le agrega una E. Vamos a ver una regla de pronunciación muy importante que nos va a permitir nosotros oralmente no solo identificar si estamos hablándolo en femenino, sino también pues nosotros empezar a decirlo correctamente. Y es que sí cambia la pronunciación cuando yo agrego esa letra E. ¿Cómo cambia la pronunciación? La intuición que ustedes pueden tener es la siguiente. En francés existe esta tendencia a que la última letra muchas veces no se lee. Es una tendencia que hemos visto y que vamos a seguir viendo en varias palabras. En el caso del masculino, la última palabra, por ejemplo, en estos 5 ejemplos, es una letra T o una letra D. Cuando yo agrego una E, no, y cuando estoy en esta primera columna, como la última letra es esta letra T o esta letra D, esta no se pronuncia. Voy de arriba abajo, intelligent, o, petit, grand, étroit. No pronuncio ni la T ni la D, porque están al final. Es una tendencia muy marcada en francés. ¿Qué sucede en el femenino? Cuando yo voy al femenino, esta consonante, que era la última letra en el masculino, como por ejemplo la T en intelligent, la D en grand, la T en petit, ya no es la última letra, porque ahora hay una E que está después. Entonces, si seguimos aplicando la regla de la última letra muda, ahora la última letra que no se va a pronunciar es la E. Y la consonante, que antes no se pronunciaba, ahora sí se pronuncia, porque ya no es la última letra. ¿Cómo sería entonces? Si aquí yo no pronuncié la T en intelligent masculino, ahora sí lo voy a pronunciar. Intelligent se vuelve en femenino, intelligent. Alto o no pronuncié la T al final, en femenino se vuelve haute. Petit se vuelve petite. Grand se vuelve grande. Y étroit se vuelve étroite. Esta última consonante que no se pronunciaba en la versión de masculino, sí se pronuncia en la versión de femenino, ya que yo agregué una E al final. Así yo puedo identificar si es que estoy hablando masculino o femenino. Intelligent, femenino. Intelligent, masculino. Étroite,
femenino. Étroit, masculino. Otro adjetivo, por ejemplo, rubio y rubia. Blonde, rubia. Blond, rubio. Porque la D del final de blonde se pronuncia cuando está en femenino. Muy bien. Très bien. Hay una segunda forma y una segunda herramienta que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a marcar concordancia. Es el artículo. Ya hemos visto nosotros cómo concordar el sustantivo con su adjetivo, es lo que acabamos de ver. Ahora veamos con la palabrita que va justo antes, los artículos. ¿Qué pasa con los artículos en francés? En francés existen dos tipos de artículos. Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Con los artículos definidos nos referimos a aquellos artículos que hacen referencia a un objeto en particular. Como por ejemplo, definido es decir, el perro, la mesa, la cuchara, el cuaderno, los amigos. Indefinido, por el contrario, es no tener un nombre específico. Es por ejemplo, el perro, es un perro, un amigo, un cuaderno, un escritorio. La diferencia es que uno hace referencia a uno en particular, el escritorio, y otro no, un escritorio. Vamos a ver ambos tipos de artículos en francés. Empecemos con los definidos, o sea, los que hacen referencia a uno en particular. El escritorio, la mesa, los amigos. Tenemos para el masculino singular, le. Por ejemplo, le chien, el perro. Para femenino singular tenemos la. Por ejemplo, la valise, que significa la maleta. Aquí pasa algo muy interesante. En francés no existe femenino plural y masculino plural. No existe ese los y las que existe en español. En francés solo hay uno, tanto para el masculino como para el femenino. Solo hay un artículo plural definido. Por eso es que yo utilizo los mismos ejemplos que utilicé en la anterior, pero ahora ambos van a ir con le. L-E-S es el artículo plural, es el que corresponde tanto a los de los perros y a las de las maletas, por ejemplo, ¿no? Solo hay uno. En plural ya no hay masculino y femenino, solo hay uno, y es le. Se escribe L-E-S, se pronuncia le. Por ejemplo, chien, perros, ya vimos que es masculino, porque está en el ejemplo con le chien. Va con le poniéndolo les chiens. Pero también valise. Valise era femenino. El singular era la valise, no le valise, la valise. Pero también va con le. Porque como les repito, en francés no hay artículos plural masculino y artículo plural femenino, solo hay artículo plural definido. Entonces tenemos les chiens, los perros, les valises, las maletas. Algo muy similar pasa con los artículos indefinidos. En los artículos indefinidos tenemos para el artículo indefinido singular masculino, el que corresponde a un perro, un pájaro, se escribe UN, como en español, pero se pronuncia A, como una AN, como una N bien nasal, o bien de la garganta. A, ¿ok? UN se pronuncia A, ese es el masculino. Por ejemplo, un oiseau, un pájaro. ¿Está bien? Luego tenemos el femenino, el que corresponde a una, algo, una, la otra, una mesa, una amiga, una. ¿Ok? Se pronuncia une. Se escribe U-N-E y se pronuncia une. 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 ¿Está bien? Por ejemplo, une souris. El masculino, un oiseau. El femenino, une souris. ¿Qué pasa en plural? En plural también solo tenemos uno, igual que en los definidos. No hay unas y unos, solo hay un artículo para el plural y es de. D-E-S. Se pronuncia de. Por ejemplo, unos pájaros, des oiseaux. Unos ratones, des souris. Por más que en francés ratones es femenino y pájaro es masculino, ambos van con de. Des oiseaux, des souris. D'accord?
très, très bien.